Bienvenidos a nuestra presentación. Nosotros expondremos el tema de funciones trascendentes y nuestro equipo está conformado por Chávez Santiago Jonathan, Cruz Pacheco Nashmi Mercedes, Manzano Quintas Aisha, Márquez Luría Eduardo Saif, Miguel Ramos Diego de Jesús, su servidora Ramírez Lagunas Camila Danelli y Vázquez Vázquez Diego Alonso. Ahora sí, comenzamos con nuestra exposición. Como bien lo mencionó mi compañera, hoy les vamos a exponer acerca de las funciones trascendentes. Actualmente, dado el cambio radical que hay en la tecnología, aquellos métodos que sean más eficaces y susceptibles son los que van a ser más aceptables para automatizarse. Esto lo digo porque con el paso del tiempo, los métodos que antes surgían han ido evolucionando, el cual creo que a mi visión es algo que nos ha ayudado a comprender un poco más acerca de las matemáticas. Un gran ejemplo de ello son las ecuaciones algebraicas, las cuales se tienen métodos exactos para resolver ciertas ecuaciones, como son las de segundo y tercer grado, ya que las de para el cuarto grado se tiene el método Brown, y para grados superiores, en el cual no existen métodos. ¿Por qué? Porque no son grados llamados exactos. Para las ecuaciones trascendentes, fuera de las trigonométricas o combinaciones fáciles de ellas y algunas otras, es fácil encontrar sus raíces. Las demás solo pueden resolverse por métodos en aproximaciones sucesivas. Bueno, ahora les hablaré acerca de métodos de aproximaciones sucesivas. A esto lo entendemos por el método de aproximaciones sucesivas, el cual es el que a partir del conocimiento aproximado de una raíz o de un cero funcional nos acerca o satisface aproximadamente a la solución, mediante la aplicación repetida de una ecuación llamada recurrencia, que es la que define el método. Para ocupar este método necesitamos tres características principales, la primera es que requiere un valor aproximado a su solución, valor inicial igual a x. Su segunda característica es que se mejora el valor inicial aplicando su ecuación de recurrencia tantas veces como se requiera, y el tercero debe de ser una ecuación no exacta. A continuación, les diré los puntos a tratar en esta exposición. ¿Qué son las funciones trascendentes? Tipos, características, ejemplos, aportaciones, problemas, planteamiento de problemas para que el espectador pueda resolverlos, resolución de problemas y, por último, resultados. Espero que a continuación pueda entender de lo que hoy tratamos de explicar. Mi nombre es Aisha Manzano Quintas y en esta ocasión hablaré acerca de qué son las funciones elementales. Pues bien, las funciones elementales son las exponenciales, las logarítmicas, las trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas, las hiperbólicas y las hiperbólicas inversas. Esto es decir que son aquellas que pueden ser expresadas mediante un polinomio, un cociente de polinomio o raíces de polinomio. Las funciones trascendentes no elementales también se conocen como funciones especiales. Entre ellas se puede nombrar la función error. Las funciones algebraicas como los polinomios, los cocientes de polinomios, las raíces de polinomios, junto con las funciones trascendentes elementales, constituyen lo que la de matemáticas se conoce como funciones elementales. El hecho de que las funciones trascendentes también se le pueden considerar a las que resultan de operaciones entre funciones trascendentes o entre funciones trascendentes y algebraicas. Estas operaciones son el resultado de la suma de diferentes funciones
producto y cociente de funciones, así como la composición de dos o más funciones. El más claro ejemplo que se puede mostrar es el que logramos apreciar aquí en la imagen. Tipos. Función logarítmica. Es una función real de variable independiente real basada en la definición del logaritmo de un número. El logaritmo de base a de un número x es el número en el cual debe elevarse la base para obtener un argumento x. Es decir, que la función logaritmo en base a la función inversa es la función exponencial en base a. Por ejemplo, el logaritmo 21 es igual a 0, ya que 2 elevado a 0 es igual a 1. Otro caso, el logaritmo 24 igual a 2, porque 2 elevado a 2 es igual a 4. El logaritmo de la raíz 2 es logaritmo 2 raíz 2 es igual a un medio, debido a que 2 elevado a un medio es igual a la raíz de 2. El logaritmo 2 un cuarto es igual a menos 2, en vista que 2 elevado por menos 2 es igual a un cuarto. A continuación se mostrará un gráfico de la función logaritmo en diversas bases. Propiedades de la función logaritmo. El dominio de la función logaritmo y por x es logaritmo a por x. Son los números reales positivos. En el rango o recorrido son los números reales. Independientemente de la base, la función logaritmo siempre pasa de un punto 1,0 y el punto a,1. Pertenece al gráfico de dicha función. En el caso de que la base sea mayor que la unidad a mayor a 1, la función logaritmo es creciente. Pero si 1 es menor que a menor que 0, entonces la función es decreciente. Funciones seno, coseno y tangente. La función seno asigna el número real y a cada valor x, donde x representa la medida de un ángulo en radianes. Para obtener el valor de seno por x de un ángulo, se representa el ángulo en el círculo unitario y la proyección de dicho ángulo sobre el eje vertical es el seno correspondiente a ese ángulo. En la siguiente imagen se mostrará el círculo trigonométrico y el seno para varios valores angulares, x1, x2, x3 y x4. Definida en esta forma, el máximo valor que se puede tener de la función seno por x es 1, el cual ocurre cuando x es igual a pi sobre 2 más 2pi n, siendo n el número entero. El mínimo valor que se puede tomar la función seno por x ocurre cuando x es igual a 3pi sobre 2 más 2pi n. La función coseno y igual a coseno por x se define en la forma similar para la proyección de las posiciones angulares p1, p2, etc. Se realiza sobre el eje horizontal del círculo trigonométrico. Por otra parte, la función y igual a tangente por x es el cociente de la función seno y la función coseno. Seguidamente se muestra el gráfico de las funciones trascendentes seno por x, coseno por x y tangente por x. Derivadas e integrales. Derivada de la función exponencial. La derivada y de la función exponencial y igual a elevada a x es una función a elevada a x multiplicada por el logaritmo neperiano de la base a. Y igual a es igual a por a elevado a x igual a elevado a x 1na. En caso particular de la base e, la derivada de la función exponencial es la propia función exponencial. Integral de la función exponencial. La integral indefinida de a elevado a x es la propia función dividida entre el logaritmo neperiano de la base. En el caso particular de la base e, la integral de la función exponencial es la propia función exponencial.
Tabla de derivadas e integrales de las funciones trascendentes. A continuación se muestran una tabla de resúmenes de las principales funciones trascendentes, sus derivadas e integrales indefinidas, también conocidas como antiderivadas. Concluido con el punto anterior de tipos de funciones trascendentes, podemos decir que cuando la variable independiente x forma parte del exponente o de la base de un logaritmo, o simplemente se ve afectada por una función, como puede ser en la trigonometría, entonces hablamos de funciones trascendentes. Entre sus principales características de estas funciones, encontramos que el logaritmo y la función exponencial son algunos ejemplos de funciones trascendentes. El término función trascendente es utilizado a menudo para describir a las funciones trigonométricas. Una función trascendente es una función que trasciende al álgebra, ya que no puede ser expresada en una secuencia finita de operaciones algebraicas, de suma, resta y extracción de raíz. Es una función que no satisface una función polinómica, cuyos coeficientes sean a su vez polinomios. En las funciones ascendentes, la variable independiente figura como exponente o como índice de la raíz, o se halla afectada del signo logaritmo o de cualquiera de los signos que usa la función de la trigonometría. En la siguiente tabla podemos ver las principales características de la función exponencial, que son que crece rápidamente. Su base no puede ser 0 y 1. La base debe ser mayor a 0 y diferente a 1. Un ejemplo para aplicar este tipo de funciones puede ser en el crecimiento poblacional. Su dominio es el conjunto de números reales, el rango es el conjunto de números reales positivos y el valor de y se acerca a 0, pero jamás será 0, cuando x toma valores negativos. Todas las funciones intersecan el eje y el punto 0,1 y por último son funciones continuas. De este lado de las funciones logarítmicas nos encontramos que donde a es mayor que 0 y diferente a 1. Es una función 1, 1 por la prueba de la recta horizontal, por lo tanto tiene una función inversa. Tiene como asíntota el eje de las y crece muy rápido. Crece muy lento para x mayor a 1. Dominio, eso es todos los números reales positivos y su rango son todos los números reales. Hola, yo soy Jonathan Chávez Santiago y a continuación voy a exponer algunos ejemplos acerca de los diferentes tipos de funciones trascendentes. Esto para tener una mejor concepción de cada uno de ellos. Primero, podemos comenzar haciendo una comparación entre la función exponencial y la función logarítmica, ya que prácticamente son lo opuesto el uno del otro. Por lo tanto, podemos decir que cuando en una expresión y igual a por algún exponente x, para resolverlo nos dan una y y una x, una a y una x para calcular y. Estamos hablando de una función exponencial. Por el contrario, cuando nos dan una a y una y para resolver x, estamos hablando de una función logarítmica. Pasando al siguiente ejemplo, en el cual tenemos la función seno y la función coseno. En la cual tenemos la función seno y coseno. Primero, la función seno, su fórmula es fx igual a seno x. Esta función representa la variación de la ordenada del punto en función de su ángulo x. Por el contrario, la función coseno representa la variación de la abscisa del punto en función de su ángulo x y su fórmula es fx igual a coseno x. Pasando con el siguiente ejemplo, también podemos hacer una comparación, ya que la función tangente, cuya fórmula o ecuación es fx igual a tangente x, tiene asíntotas verticales donde la función cotangente tiene valor a 0. Por otra parte, tenemos a la función cosecante,
cuya fórmula es fx igual a cosecant x. Esta es la razón de la hipotenusa entre el opuesto. También podemos compararlo con la función cotangente. Su fórmula o ecuación es fx igual a cotangente x. Esta tiene asíntotas verticales donde la función tangente tiene valor de 0, por lo que prácticamente esta es lo contrario de la función tangente. Y por último tenemos a la función secante, cuya fórmula es fx igual a secante x, y se define como la razón de la hipotenusa. Bueno, también voy a hablarles acerca de las aplicaciones de las funciones trascendentes en la vida cotidiana. Bueno, las funciones trascendentes se aplican a la química y a la física. En algunos elementos radioactivos son de tal naturaleza que su cantidad disminuye con respecto al tiempo. Se cumple la ley exponencial y se dice que el elemento decrece o decae. Otra de las funciones exponenciales fue con el descubrimiento del polonio, el cual es un elemento radiactivo, descubierto por Marie Curie en 1898. Decae exponencialmente de acuerdo a la función E. Bueno, en el crecimiento poblacional, que es la demografía de una región o población en años, parece estar sobre una curva de características exponenciales. También en la medicina, ya que muchos medicamentos son utilizados para el cuerpo de manera que la cantidad presente sigue una ley exponencial de disminución. En matemáticas financieras sirve para el cálculo de interés compuesto, el cual se emplea de las funciones exponenciales. Todo esto engloba a las funciones exponenciales, el cual es una rama de las funciones trascendentes. Ahora hablaré acerca de las funciones logarítmicas en la vida cotidiana. Bueno, en la actualidad cumplen funciones muy importantes, por ejemplo, la geología como ciencia, la cual requiere del planteamiento de ecuaciones logarítmicas. También los astrónomos determinan una magnitud estelar de una estrella o planeta para la cual utilizan ciertos cálculos de carácter logarítmico. La ecuación logarítmica les permite determinar la brillantez y la magnitud del cuerpo. En la física, la función logarítmica tiene muchas aplicaciones, entre las cuales se puede mencionar el cálculo del volumen L. Ahora les hablaré acerca de las funciones trigonométricas y cómo se aplican en la vida cotidiana. Bueno, estas ayudan en la topografía, ya que se pueden determinar la altura de un edificio teniéndose la base y el ángulo. Por ejemplo, la Torre de Pisa, la cual fue construida sobre una base de arena como consistente. Debido a ello, esta se aparta cada vez más de su vertical. Originalmente tenía una altura de 54,6 metros aproximadamente. En 1990, un observador situado a 46 metros del centro de la base de la Tierra determinó un ángulo de elevación de 54 grados a la punta de la torre. El observador para determinar el desplazamiento, hundimiento en el suelo es muy pequeño comparado con la altura de la torre. Aplicó la ley del seno para determinar el ángulo de inclinación y la ley del coseno para determinar el desplazamiento de la torre. En la óptica, en las dispersiones en prisma o cuando un rayo de luz atraviesa una placa de cierto material. En aviación, si dos aviones parten de una base aérea a la misma velocidad, formando un ángulo y siguiendo en trayectorias rectas, se puede determinar la distancia que se encuentra entre ellos mismos.
El capitán de un barco puede determinar el rumbo equivocado del barco, siempre en línea recta, ordenando modificar el rumbo en grado para dirigirse directamente al punto de destino correcto. También se podría decir que tiene una gran aportación en la ingeniería civil, en el trazo y levantamiento de terrenos, en la construcción de estructuras exactas, como armaduras principalmente, en calcular empuje hidrostático, pendientes para cuencas de agua y por el módulo de elasticidad de los materiales. También se ocupa para la ingeniería química, la cual la utilizan en los gradientes transversales de velocidades en líquidos newtonianos para determinar la viscosidad de un fluido en mecánica de fluidos. En la ingeniería electrónica se utilizan funciones trigonométricas para conocer el comportamiento de series y dar señales. En la física, una de las aplicaciones de la trigonometría la podemos encontrar en la parte de las leyes de Newton, al encontrar fuerzas resultantes cuando tenemos planos inclinados. Es un ejemplo de la trigonometría en la física. En la astronomía, la trigonometría le permitió a Ptolomeo encontrar el radio de la Tierra que proyectaba un poste. Asimismo, permitió determinar la distancia a la Luna y algunas estrellas cercanas mediante su ángulo. En la ciencia se aplican la estática, cinemática y dinámica, en corriente alterna, en magnetismo y electromagnetismo, ondas, luz y sonido, difracción e interferencia, resonancia, astronomía, geografía. En la vida cotidiana, la trigonometría en general, toda la matemática siempre está relacionada inherentemente con la vida diaria, al igual que todas las otras ciencias. Aunque no es de forma consciente, todas las personas usan trigonometría a diario y en cada instante. Ahora les hablaré un poco acerca de las funciones hiperbólicas, acerca en la vida cotidiana. Podríamos decir que si unimos un punto P de la hipérbola en sus focos, el ángulo que forman los radios focales con la tangente en ese punto son iguales. Esta propiedad se utiliza en la construcción de espejos de luz y sonido, pues la emisión de luz o sonido desde el foco se refleja en la dirección de la recta que une el otro foco con el punto. Algunos cometas no periódicos siguen, al igual a la cercanía del Sol y al entrar en su campo gravitatorio. La trayectoria de una de las ramas de una hipérbola. En el problema número 1 se nos presenta un triángulo rectángulo con medidas de 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros, y se nos pide trabajar con el ángulo marcado. Recordemos que el lado más largo es la hipotenusa, en este caso el lado de 10 centímetros. El lado que está enfrente del ángulo con el que se trabaja es el cateto opuesto, es decir, el lado de 8 centímetros, y el lado que está enseguida del ángulo con el que se trabaja es el cateto adyacente. Nos referimos al lado de 6 centímetros. Para resolver este problema utilizaremos las funciones trigonométricas. Iniciaremos con el seno del ángulo, cuya fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos datos, cateto opuesto es igual a 8 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Dividimos 8 entre 10 que da como resultado 0.8, que ya convertido en grados nos da 53.13 grados. Continuamos con el coseno del ángulo cuya fórmula es cateto adyacente sobre hipotenusa. De igual manera sustituimos datos, cateto adyacente es igual a 6 centímetros y la hipotenusa es igual a 10 centímetros. Dividimos 6 entre 10 que da como resultado 0.6, que ya convertidos en grados también nos da 53.13 grados. Finalizamos con la tangente del ángulo cuya fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos datos. Cateto opuesto es igual a 8 centímetros y el cateto adyacente es igual a 6 centímetros. Dividimos 8 entre 6, que da como resultado 1.33, que de igual manera
convertido nos da 53.13 grados. En este ejercicio, el resultado siempre fue 53.13 grados, por lo que calculamos el mismo ángulo. Para resolver las ecuaciones del ejercicio 2, es necesario aplicar la definición de logaritmos. Inciso A. Logaritmo de 25 en base 5 igual a 2. Pasamos el 25, que va a ser igual a cuánto, y aplicando la definición, el 5 que está como base pasa al segundo miembro y levanta el 2. Es decir, 25 es igual a 5 al cuadrado, o también podemos expresar que 5 al cuadrado es igual a 25. Inciso B. Logaritmo de un cuarto en base 2 igual a menos 2. Pasamos un cuarto y aplicando la definición, el 2 que está como base pasa al segundo miembro y levanta el menos 2. Es decir, un cuarto es igual a menos 2 al cuadrado, o también podemos expresar que menos 2 al cuadrado es igual a un cuarto. Inciso C. Logaritmo natural de 3 igual a x. Como ya sabemos, logaritmo natural es lo mismo que logaritmo en base e, así que podemos decir que el logaritmo en base e de 3 es igual a x, por lo que el número de Euler pasa al segundo miembro y levanta la x, es decir, 3 va a ser igual al número de Euler elevado a la x, o también podemos expresar que el número de Euler a la x es igual a 3. Inciso D. Logaritmo natural de x más 1 igual a 3. Aplicando el dato anterior, podemos decir que el logaritmo en base de x más 1 es igual a 3, por lo que el número de Euler pasa al segundo miembro y levanta el 3, es decir, x más 1 es igual al número de Euler elevado al cubo, o también podemos expresar que el número de Euler elevado al cubo es igual a x más 1. En el ejercicio 3 se pide graficar la función exponencial f de x igual a 2 elevado a la x. Se debe hacer una tabla de valores y como ya sabemos que el dominio se refiere a todos los números reales, en la columna de la x se puede escribir el número que sea. En mi caso, me decidí por menos 5, menos 2, 0, 2 y 3. Se sustituye la x por los valores ya establecidos. Comenzamos con menos 5. F de menos 5 es igual a 2 elevado a la menos 5. 2 a la menos 5 es igual a 1 sobre 2 a la quinta, lo que da como resultado 1 sobre 32, o en su defecto 0.03. Continuamos con menos 2. F de menos 2 es igual a 2 elevado a la menos 2. 2 a la menos 2 es igual a 1 sobre 2 al cuadrado, lo que da como resultado un cuarto, o en su defecto 0.25. Proseguimos con 0. F de 0 es igual a 2 elevado a la 0. Sin embargo, cualquier potencia con exponente 0, excepto el 0 mismo, tendrá como resultado 1. El siguiente valor es 2. F de 2 es igual a 2 elevado al cuadrado, que da como resultado 4. Y finalmente es el turno de 3. F de 3 es igual a 2 elevado al cubo, por lo que obtendremos como resultado 8. Y bueno, ya como conclusión podemos decir que mediante esta exposición hemos llegado a notar la importancia de las funciones trascendentes en el campo laboral, ya que un claro ejemplo de una función exponencial y donde podemos aplicarla sería el describir cualquier proceso que evolucione, ya que ésta medirá el aumento o la disminución en un cierto intervalo de tiempo, el cual será proporcional a lo que había en un principio, tal como el crecimiento poblacional. Mientras que las funciones logarítmicas son empleadas en la geología al calcular la intensidad de un evento, como es el caso de un sismo. Y el uso de las funciones trigonométricas se destaca en la navegación, la astronomía y la topografía, ya que en estas se utilizan para encontrar las distancias a las estrellas cercanas y asimismo
poder descubrir ciertos fenómenos periódicos. Pero bueno, esta exposición ha llegado a su fin. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.